Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas los que estáis esta tarde con nosotros. Como sabéis, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, aprovechando la coyuntura actual, viene celebrando de forma continua una serie de conferencias online dedicadas a la causa del pueblo saharaui. En esta ocasión, la conferencia versa sobre el impacto que ha tenido la cuestión, el virus COVID-19 en la población saharaui. Como es sabido por todos, desgraciadamente, el virus COVID-19 ha supuesto una de las mayores pandemias sufridas en el último siglo. Su impacto mantiene actualmente a todo el mundo en vilo. Ha supuesto que todos nosotros veamos nuestras vidas cambiadas de la noche a la mañana. Dicha pandemia nos ha traído graves consecuencias en todos los ámbitos y que todavía a día de hoy están por determinar. Y aunque en los campamentos de refugiados saharauis a día de hoy no se haya tenido conocimiento, no se haya detectado ningún caso de afectados por el COVID-19, las consecuencias que ha tenido dicha pandemia han sido desastrosas. Estamos ante una población que lleva 44 años de confinamiento. Es una situación, es una población vulnerable y con un sistema de salud precario, muy precario. Pues el sistema depende prácticamente de la ayuda internacional. La situación actual generada por el COVID-19 ha supuesto una situación de crisis grave, no solamente en cuanto a lo que es el funcionamiento de los campamentos, sino dada el cierre de fronteras llevado a cabo por gran parte de los países a nivel internacional, ello ha supuesto el recorte de toda la supervivencia de los campamentos. Pues como he dicho, prácticamente sobreviven con lo que llega de la ayuda internacional. Ante esta grave situación que se está viviendo actualmente en los campamentos de refugiados, tenemos el honor esta tarde de poder contar con dos personas que están haciendo un gran trabajo por la parte que les toca para prevenir la crisis que están sufriendo los campamentos. Por una parte tenemos a Abu Hubbein Yahya, presidente de la Media Luna Roja Saharaui, y por otro tenemos a Gira, ministra de Salud Pública, que nos van a acompañar esta tarde, y cada uno de ellos hará una exposición y indagará en todas aquellas consecuencias que ha tenido el virus en los campamentos, por una parte desde el punto de vista de la ayuda humanitaria y por otro lado desde la sanidad, que son dos campos especialmente afectados y que les ha tocado de lleno el trabajar codo a codo para contribuir a las medidas necesarias para llevar un control correcto de la prevención de este virus que desgraciadamente nos está afectando a todos, pero en especial, como he dicho, a una población vulnerable que se ha visto recortado todo lo que entraba desde los países, desde los terceros países, y se ha visto recortado no solamente el tema sanitario, sino el tema de alimentos, en especial el agua
Y bueno, vamos a darles paso primero al señor Bouhobeni, ministro de la Media Luna Roja Saharaui, para que nos ponga al tanto de la situación actual y cuáles han sido las consecuencias de esta crisis. Buenas tardes, señor Bouhobeni. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por darnos esta oportunidad para un poco compartir con ustedes nuestra opinión sobre la situación actual humanitaria de los campamentos de refugiados saharaui y en particular el impacto negativo del COVID-19 y las respuestas que estamos teniendo en cooperación con muchos actores humanitarios para evitar que esta crisis empeorar la situación humanitaria muy vulnerable. Hubo una encuesta de seguridad alimentaria en este mes de marzo, abril, finales de marzo, principios de abril, para valorar un poco de primera mano la situación humanitaria. Y se ve que según esta encuesta, hecha por Programa de Alimentación Mundial de Naciones Unidas, con nuestra cooperación y apoyo técnico de parte de la Media Luna Roja Saharaui, que está una organización que tiene una red más grande en los campamentos. Estamos en todos los barrios, las dairas, las wilayas, tenemos muchos voluntarios. Gracias a esta posibilidad fue posible llevar a cabo con el PMA esta encuesta de seguridad alimentaria. Del primer mes, el impacto del primer mes de esta crisis, de esta epidemia, es que 88% de la población tiene inseguridad alimentaria u una vulnerabilidad muy grande a la inseguridad alimentaria. Esto debido a esta situación, esto solamente el impacto del primer mes de esta situación. Por eso las agencias de Naciones Unidas con nosotros, con el conjunto de los organismos humanitarios y ONG internacionales presentes en los campamentos de refugiados saharaui, hemos acordado que hacer un documento amplio, detallado, de forma de un llamamiento para pedir más ayuda a los campamentos de refugiados. Primero, para hacer frente al COVID y buscar la forma para que los países donantes nos ayuden a tener los medios suficientes, los mínimos de medios para hacer frente a esta situación y a proteger a nuestros refugiados. Y el segundo es intentar un poco reducir el impacto negativo de esta situación. Por eso el llamamiento es de un valor de $15 millones desde su publicación, que hasta ahora hubo una respuesta de más o menos de 20% de toda parte de las agencias de Naciones Unidas y de los ONG y de otra parte del mundo. Hubo un aumento del número de beneficiarios de 133.672 más vulnerables a 152.768 de totalidad de los refugiados saharauis. Esto en base del estudio del ACNUR y el censo del ACNUR sobre el total número de los refugiados en los campamentos, que es 173.600.
Entonces, hubo una paralización casi total de todas las actividades que a través de estas actividades puede crear un poco ingreso. Y esto hubo un impacto muy fuerte sobre la situación. Sí, el primer mes hubo un poco unas rupturas de las llegadas de ayuda humanitaria debido a la paralización de todos los aviones, de todos los barcos, pero fue posible gracias a la ayuda de Argelia de salvar la situación y ahora que la situación es más mejor que antes. No hay una grande ruptura de los elementos esenciales, los elementos esenciales, la canasta básica. Entonces, pero tenemos miedo porque ahora estamos utilizando los fondos de este año, que es las decisiones del año pasado, y el próximo año vamos a tener vamos a tener más dificultades, pero como la situación en todo el mundo ya la sabes que es muy crítica y ahora los donantes grandes a los refugiados saharaui, ellos mismos tienen problemas en su casa debido a esta situación del virus COVID-19. Sí, es bueno que hasta ahora no hubo un caso positivo en los campamentos. Yo tengo muy preocupado lo que está pasando ahora en Mauritania, lo que está pasando en Argelia, incluso a Tindouf. Entonces, sí, creo que el próximo mes lo van a dejar, los aviones que lo van a abrir la puerta a los aviones de Madrid, de España, de Francia y seguro que una parte grande de la diáspora saharaui que va a regresar a los campamentos de refugiados saharaui y vamos a tomar todas las medidas necesarias, pero no sé no, no sé qué lo va a pesar. Entonces, brevemente, la situación de agua es una situación también, tampoco es crítica, porque los niños de vacaciones de paz tienen que se quedar aquí en los campamentos, los estudiantes están aquí, la situación en territorio liberado es mucho más vulnerable porque las fronteras están cerradas, no se puede hacer comercio con Mauritania, con Argelia, y hubo esta sequía de 2 años y que también no hay forma para buscar pienso para los animales, los camellos y las cabras en las zonas liberadas. Esto poner a muchas familias que entrar a los campamentos. Según las recomendaciones del Servicio de Salud, del Ministerio de Salud, hay que tomar más agua, hay que hacer las limpiezas, la higiene, es un consumo más que grande de agua y con un número de refugiados, que un número de personas muy alto, esto crearnos una dificultad en el suministro de una cantidad suficiente de agua y de calidad. Sí, es cierto que la ACNUR están haciendo con nosotros y también ECO están haciendo un esfuerzo grande para un poco ayudarnos a mejorar esta parte. Entonces es generalmente la situación es crítica porque el promedio que tenemos que dar por día por persona según
la Organización Mundial de Salud es 20 litros por día por persona, y ahora el promedio es entre 13 a 15 litros. Es un promedio dentro de las 5 wilayas. Y sí, la situación está más mejor en el Dakhla porque el número de la población no es mucho y hay una cantidad grande, pero el problema es la distribución de agua y la red de agua y los camiones eternos y todo esto. Entonces, tenemos que ampliar la red alta, la red baja, los grifos. Tenemos que atraer más camiones cisterna para se puede hacer la distribución de agua. Esta es la situación. Entonces, ya tenemos, como ya todo el mundo sabe, según los resultados de la encuesta de nutrición y según los indicadores del Ministerio de Salud. Puede ser que Gira va a hablar de esto, pero hay una tasa muy grande de prevalencia de anemia y de malnutrición. De cada 3 de cada 4 mujeres tienen problemas de anemia, y 1 de cada 2 niños tiene problemas de anemia, y 1 de cada 3 niños tiene problemas de malnutrición crónica. Entonces, seguro que esta situación de COVID-19 que va a tener otro impacto negativo sobre este fenómeno de anemia, de malnutrición. Y ahora, ahora tengo que de darle la oportunidad a Gira y los otros para también hacer su contribución, y yo estoy dispuesto a dar más informaciones en el debate. Gracias. Muchas gracias, Mohobeni. Al final de la intervención habrá un turno de preguntas en el que, tendrás la oportunidad de responder seguramente. Y ahora vamos a pasar el turno a Gira, ministra de Sanidad. Gira, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Gira. Activa el micro, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Gracias a este esfuerzo que habéis realizado durante todo este periodo en intentar acercar a nuestra realidad. A pesar de estar cerradas las fronteras, sí se ha podido estar acompañando a los saharauis a través de diferentes perspectivas, y en este caso, pues hoy es el tema de la salud, el tema de la canasta básica, el tema del agua, y todos, al fin y al cabo, son elementos que dependen de ellos la salud. El agua, el medio ambiente, la canasta básica, la ayuda humanitaria, pero también el tema de la salud en su conjunto, ese equilibrio de una serie de elementos de las que debe gozar cualquier persona en el mundo. En este caso, ya de por sí, el sistema sanitario en los campamentos es un sistema frágil porque depende de la ayuda internacional y la cooperación, la ayuda humanitaria y la cooperación internacional, y en gran medida, en la medida que se han ido afectando tanto el movimiento solidario como la cooperación, en la paralización de los proyectos, el cierre de fronteras, la salud en la República Árabe Saharaui Democrática, en lo que son los campamentos, y en las zonas liberadas, donde también funciona el sistema sanitario saharaui o el de la República Árabe Saharaui Democrática. Quisiera resaltar dos cosas básicas en el tema de la salud. Primero, la incidencia del COVID, independientemente de que la República Árabe Saharaui Democrática, a nivel de la Unión Africana, se cuenta como uno de los países activos en los diferentes sectores de la salud,
a través de unos programas, tanto la infancia a través de salud reproductiva, en el crecimiento el sistema PISIS, que es el programa integral de la sanidad infantil, el tema de las enfermedades crónicas, pero también el tema de la salud escolar, así como la asistencia primaria y la prevención. Conscientes de esta realidad, independientemente de los programas, del personal al que estamos agradecidos por este esfuerzo que se ha realizado especial durante este periodo, la prevención siempre ha sido el mejor pilar sobre el cual descansa una salud en la que no se puede garantizar el funcionamiento cabal por la limitación de los recursos, insisto, y la dependencia de la ayuda internacional, ya sea la humanitaria o la de cooperación. Por lo tanto, consciente de esto, desde un primer momento se creó un comité de prevención contra el COVID, luego en este mismo comité un grupo que reúne a todos los especialistas saharauis, tanto los médicos generalistas como los especialistas, para estudiar constantemente cuáles son las medidas de prevención que hay que tomar y la exigencia con que ha ido creciendo este ritmo. El día 18 de febrero se partió de la creación, como respaldo a este comité y la política de salud desde el Ministerio, por un decreto presidencial se nombra también un mecanismo a nivel del gobierno saharaui que implica a todas las autoridades ejecutivas, legislativas, políticas, incluso las militares, para que todos estemos a la par trabajando para prevenir esta pandemia y que iba acercándose cada vez más, acechando a lo que es la realidad de los saharauis. Por lo tanto, en estas medidas se previno en el sentido de que se dieron indicaciones a toda la población, se comenzó con un programa de sensibilización de manera continua, constante, adaptándose a cada uno de los momentos y luego finalmente pues preparar los centros de confinamiento para los que iban llegando a los campamentos para cumplir con ese criterio internacional de que son esos 15 días en los que podría ver, sobre todo los que proceden de puntos o zonas endémicas. Pero también al mismo tiempo puntos de aislamiento en caso de detección de cualquier caso o sospecha, aunque no se haya llegado al caso, hasta que esté realizadas todas las medidas médicas, en este caso los test y los análisis al que debe estar supeditado el caso X en sospecha. Afortunadamente, hasta el momento podemos decir que no tenemos registrado ningún caso. Han habido varios casos de sospecha, han estado supeditados a los criterios médicos, el de aislamiento, el de seguimiento, el de atención, hasta que salgan de esa situación de salud. Y al mismo tiempo se ha continuado también conservando el intentar que la circulación no sea la máxima, sino delimitada, y que gradualmente esta incorporación que a nivel internacional se hizo con el fin de que se recupere la vida normal, se hiciera de manera gradual para que ese efecto no tuviese las consecuencias negativas en nuestro caso, dada la realidad. Afortunadamente, ha funcionado también el trabajo que se hizo cara a las fronteras, tanto hacia el norte, limítrofe con la ciudad más cercana a Argelina, que es Tinduf, y que hoy en día, pues ayer eran 9 casos los detectados, sumaban 25 en Tinduf, con lo cual suma una preocupación también para los saharauis y para el sistema de salud y para la República Árabe Saharaui Democrática, pero también la zona de Mauritania como país limítrofe, la zona de las zonas ocupadas, de la que también provienen a veces saharauis de la manera que puedan escapar de esa realidad cruda también, pues hace que las medidas siguen siendo las que deben ser, cada vez más rígidas. Conscientes también de esta realidad, nuestro personal desde el primer momento estuvo... se favoreció de varias formaciones, algunas por la Organización Mundial de Salud, otras por el Departamento de Salud de la Unión Africana, otro por
organizaciones o ONGs que trabajan con nosotros y que no han querido, después de esta realidad y cierre de fronteras, no han querido irse, sino acompañarnos en esta realidad y seguir afrontando y dando su apoyo posible, y entre ellos Médicos del Mundo, una de las ONGs que más está vinculada en el campo de la salud, igual que otras ONGs que trabajan codo a codo con nosotros aquí en estos momentos, al mismo que el mundo solidario en su conjunto ha estado allí dando el apoyo posible y que le permita esta realidad. El cierre de fronteras en general ha hecho que la limitación de los medicamentos, que ya de por sí era, se notaba y era uno de los elementos claves, tuviese también la dificultad para llegar en cantidad y en variedad. También hizo, otra de las consecuencias ha sido también los equipos que podrían darnos los apoyo y preparar esas áreas que hasta el momento no estaban pensadas para una realidad como esta. No solamente la preocupación que tenía el mundo desarrollado de que se colapsara el sistema de salud, en nuestro caso no es que se colapse, sino que estuviese mínima, una infraestructura mínima para que pudiese responder, y en coordinación con los argelinos a través del Comité Mixto Saharaui-Argelino en el campo de la salud, intentar hacer el vínculo posible. Afortunadamente también Argelia como país siempre ha sido aliada y anfitrión de los campamentos de refugiados saharauis. Siempre hemos contado con ese apoyo, independientemente de la ayuda humanitaria que mencionaba el presidente de la Media Luna Roja Saharaui, también nos favoreció y culminó ese proceso de ayuda que ha ido llegando a los campamentos con un hospital de campaña que hoy está instalado en los campamentos, que prácticamente ha sido un eslabón que culminara en la cadena de atención sanitaria en los campamentos, en los diferentes eslabones, y al mismo tiempo daba apoyo en este caso de preparar espacios para en caso de que hubiese cualquier situación de COVID. Hoy mismo, afortunadamente, podemos decir que no tenemos todavía ningún caso. A nivel de los campamentos, el saldo de este mes en curso, tenemos de 1.034 consultas externas que se han realizado. Afortunadamente, los datos nos alegran. Esto es un sistema de información sanitaria que tenemos a nivel de los campamentos. Nos informa diariamente de la realidad de los campamentos y en las zonas liberadas todos los días sobre el número de la atención que se da, los resultados que hay, cuáles son las enfermedades más nítidas o más generalizadas, pero también las defunciones y las razones de las mismas. En este mes han habido 9 defunciones, 2 por cáncer, 5 por causas diferentes, 7 mujeres y 2 hombres, todos mayores de 45 años y afortunadamente ninguno de ellos tan siquiera enfermedades que suelen vincularse también en el diagnóstico inicial con la coronavirus. Han habido 137 evacuaciones de wilayas al Hospital Nacional, de ellos a Tindú, y 157 nacimientos, solo de ellos afortunadamente 3 nacieron muertes por enfermedades típicas o al menos detectadas por seguimiento del propio embarazo. Predominantes, tema cardíaco, digestivo, respiratorio, endocrino, son las enfermedades que más predominan, pero sí tenemos una alta preocupación por el estado anímico, o sea, el estado de anemia en las mujeres, sobre todo gestantes o parturientas, pero también tenemos otra preocupación en estos días, la aparición por primera vez de deshidrataciones, igual por las altas temperaturas, pero la coincidencia también de cuadros en los que
tenemos que hacer una consecutiva labor de acceder a los hogares de los campamentos para hacer también más cercana la atención sanitaria. Por lo tanto, los dispensarios hoy en día están haciendo una función mucho más, con mucho más implicación en la atención sanitaria. Esto, independientemente de que el cuadro de salud no es el que deseamos, no deja de ser, dentro de lo que cabe, muchas veces nos alegra en este caso, pero sí tenemos una preocupación constante y cada vez más creciente estos días al ver este rebrote en Argelia, en las zonas ocupadas, como bien decía, en Mauritania, en incluso los países desde la cual comenzó la pandemia, en este caso China. Y este brote parece ser también mucho más peligroso, se presenta el cuadro mucho más fuerte. Y esto nos preocupa porque nos sitúa ante la situación de que estamos viendo que la apertura se hace mucho más tardía y que la realidad para poder abrir las fronteras y poder beneficiarnos de esa ayuda o de esa aportación que puede hacer que la canasta básica mejore, que el sistema de sanidad tenga ese apoyo para que siga funcionando y que la realidad de los campamentos se sitúe en esa mejora que queremos y por la cual trabajamos. Esto, a grosso modo, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Esto quería dar solamente tres datos, que ahora mismo tenemos 3 comités asesores, uno en el tema mixto, entre médicos en los campamentos y fuera, saharauis, otro comité asesor de las diferentes generaciones de médicos y contingentes, pero también nos apoyamos mucho en la brigada cubana que nos acompaña en los campamentos y en el sistema de salud también a través de la coordinación con el sistema argelino, independientemente de estar en coordinación permanente con el CDC, que es el Departamento de África para la salud, con la que tenemos un buen vínculo y tenemos un departamento que le vamos informando constantemente. Hemos recibido apoyo de los mismos, hemos tenido también apoyo de los diferentes organismos que radican en los campamentos, como el Alto Comisionado para Refugiados, CICR, que es Cruz Roja Internacional, UNICEF, pero también y sobre todo de las ONGs que están aquí, ANARAS, la Asociación de Sevilla y al mismo tiempo Médicos del Mundo, que ya mencioné anteriormente, que nos está acompañando actualmente en los campamentos. También he de reconocer la labor y la implicación que han tenido los médicos saharauis, el personal sanitario, independientemente que estuviera o no integrado en el sistema de salud. Da la casualidad que estaba parte de la comunidad saharaui visitando a sus familiares, era fin de año, principio del otro, y entre los cuales estaban médicos que se han incorporado sin pensarlo 2 veces de manera para complementar áreas como el tema del oxígeno, etcétera, para el tema del coronavirus. Esta es la ayuda oficial que hemos recibido desde que hemos comenzado en el coronavirus, independientemente de que Médicos del Mundo está trabajando a través de un convenio con la salud desde el 2019 a 2021 y que está apoyado desde la Agencia de Cooperación Española. No es para el coronavirus, sino más bien es un apoyo que se venía dando al sistema de salud en los campamentos de refugiados. Es bien cierto que hemos recibido el apoyo verbal de bastantes áreas, pero desde el gobierno español en particular no hemos recibido, que yo sepa, ninguna ayuda en ese sentido. Sí, también hubo
hubo una contribución del gobierno español a través del Programa de Alimentación Mundial de Naciones Unidas de 100.000 euros para comprar más, alimentos. Quiero también aprovechar para añadir dos cosas muy importantes. El primero es que no hubo ninguna ruptura ni ninguna paralización de las actividades de cualquier ONG, de cualquier organismo humanitarios en los campamentos de refugiados saharauis. Sí, es cierto que muchos de ellos, de los cooperantes, de las ONG, del personal de las agencias de Naciones Unidas, tienen que salir de los campamentos, tienen que respetar las medidas de confinamiento. Entonces, gracias a las instituciones saharauis fuera posible llevar a cabo todos estos proyectos, estas actividades, y sin tener ninguna paralización, sin tener ninguna ruptura. Y también esto con también el personal saharaui que está trabajando en las ONG, es también un elemento muy importante de hablarlo, porque en esta crisis fue posible a través de estos cooperantes, entre comillas, saharauis, también dar continuidad a las actividades de los ONG, de los organismos internacionales. Es muy importante porque a la hora de tener una crisis grande, todo el mundo está preocupado que las agencias, los cooperantes tienen que salir, que las agencias de Naciones Unidas tienen unas medidas muy estrictas de acompañamiento y que va a hacer dar servicio humanitario a los refugiados. Entonces, la Media Luna con el conjunto de las instituciones. El otro que es muy importante que hablarlo también es la contribución argelina, es la ayuda argelina. Desde el punto de vista solidario, desde el punto de vista psicológico, moral, es importante. Hay cuatro formas de ayuda argelina. Primero es caravanas, y la otro es el hospital del terreno militar del ejército argelino. Y el tercero, que es impresionante, que miles de estudiantes saharauis vienen de Argelia, de 31 centros en Argelia, y en muchas provincias de Argelia, de Orán, de Mustaqam, de Argel, y no hubo detectado ningún caso positivo del virus. Es decir, que hubo una acogida muy importante de parte de las autoridades argelinas a miles de los estudiantes saharauis. Otro punto, que la Media Luna fuera posible de recibir muchos camiones de ayuda humanitaria del puerto de Orán y de Argel, y sí fue posible. Hasta ahora no hubo ningún caso positivo con los camiones, que ya está llevando estos camiones de ayuda humanitaria. Estos dos puntos que quiero añadir. Muy bien, gracias, Beni. Creo que la pregunta ha quedado contestada. La siguiente pregunta es genérica, pero es importante. Nos llega desde el chat privado, es una pregunta interesante. Os preguntan cuál es la información que tenéis con respecto a la situación del COVID-19 en las zonas ocupadas. Amplío la misma pregunta, que va en el mismo sentido que se plantea en el chat de Facebook de la Yahus, y se la dirigen concretamente a Gira. Si conoce de primera mano la situación sanitaria de los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes a través de algún organismo. Entiendo que se enlazan las dos preguntas, por lo tanto os la planteo para que la respuesta sea una.
Adelante, Gira, creo que tienes el micrófono silenciado. Decía que la situación de la pandemia en las zonas ocupadas es una situación sumamente preocupante. Primero, no tienen la atención ni la preocupación del sistema de salud por los saharauis, más bien son víctimas del abandono y el desamparo total, pero también intencionadamente los primeros puntos de confinamiento a los que arribaban la gente de la zona interior de Marruecos, o sea, los propios marroquíes, los llevaban a las zonas ocupadas. Otro de los elementos también críticos es no permitir o no propiciar ninguna medida de precaución ni de orientación, ningún trabajo de sensibilización hacia la comunidad saharaui, pero sobre todo el exponerla a todos los riesgos habidos y por haber. Y últimamente, pues, como bien se ha visto en las redes sociales, el grupo de migrantes africanos que según el sistema marroquí estaban afectados, han sido más bien devueltos hacia el Ayun y han sido expuestos también a ellos toda la sin recibir ellos a su vez la atención necesaria ni las medidas que se deben. La situación de los presos saharauis realmente es, si ya era de por sí mala, pésima, preocupante, imagínense en una situación de esta pandemia que todo el mundo gira su mirada hacia la cuestión de la pandemia y nadie se está preocupando por la realidad de unas personas que nos están pasando fatal, encerradas en las mazmorras, pero sobre todo sin atención, sin informe permanente de su realidad, sin una preocupación y sin ninguna visita de un organismo internacional que pudiese informar de esa realidad o llamar la atención sobre esta realidad. Independientemente que han estado informando tanto las organizaciones de defensa de los derechos humanos en las zonas ocupadas como todos los organismos de juristas y de solidarios, pero sobre todo expertos en la materia de derecho que han estado acompañando a los saharauis antes y durante este proceso han intentado visibilizar esta realidad, a pesar de estar cerradas las fronteras, a pesar de que la represión se encrudece, a pesar de que se intenta omitir toda esta realidad, pero no deja de ser preocupante. Imaginaros que en 2 días el Ayun pasó de 12 casos a 200 casos de infectados. Gracias, Gira. La siguiente pregunta va dirigida a Abu Hobbeini y preguntan cómo... Estoy escuchando un ruido de fondo. Preguntan cómo puede la población ayudar económicamente a los campamentos en estos momentos. Gracias. Hay muchos mecanismos que uno de ellos es a través de las transferencias bancarias. Tenemos unas cuentas bancarias, se puede enviar dinero a través de estas cuentas. La otra que cualquier socio o alguien que tiene ayuda puede coordinar con nosotros y darle los contactos necesarios en Argelia para que él o ella misma comprar lo que quiere comprar en Argelia para los refugiados saharaui. Tenemos personas en Orán, tenemos personas en Argelia, tenemos en Tinduf, acceso en Tinduf. Entonces, sí, hay posibilidad de comprar de Argelia a distancia, pero con nuestra ayuda y de nuestro personal que encuentra en esta parte de Argelia.
Y también puede comprar directamente de una empresa, cualquier empresa en Argelia, ingresar este dinero y tener contacto directo. Podemos facilitar muchos contactos. Y en este caso es que la media luna tiene mucha posibilidad de hacer ayudar el tránsito de esta ayuda y el envío de esta ayuda de Argel, de Orán, de cualquier parte de Argelia, organizar con los transportistas, con la empresa con la que la van a comprar esto, puede ahí hacer todas de esta ayuda. Hay otra sí, hay de las familias españolas que tienen también otras familias saharauis, ya están acostumbrados de hacer transferencias a través saharauis, pero uno puede facilitar esto. Gracias, Bojobeni. Parece que está fallando un poquito la conexión. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué prevenciones y limitaciones de circulación tiene la población en los campamentos para no contagiarse? Las limitaciones de circulación son uno de los elementos condicionados por la propia, lo que es la limitación de la circulación está hecha precisamente, es uno de los elementos preventivos. ¿Por qué? A nivel internacional, independientemente de los síntomas o el cuadro característico que pueda inducir a que sea un cuadro de coronavirus, se le suman 3 niveles de riesgo. El primero es el de venir de cualquier zona endémica. Es el primer y el mayor riesgo al que se expone. Por lo tanto, tiene que estar supeditado al confinamiento. El segundo, el primer nivel es tener 1 o 2 o 3 de los síntomas y venir de una zona endémica. El segundo nivel es no tener ningún síntoma, pero venir de una zona endémica ya de por sí es preocupante. Por lo tanto, esto es uno de los elementos que hace que el cierre de frontera y la limitación de la circulación sean sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el acceso a los campamentos, el venir a los campamentos de cualquier ciudad argelina en la que hay un brote, ya de por sí esta persona proviene de una zona endémica, igual que si viene de Mauritania, igual que si viene de las zonas ocupadas. Pero también las medidas preventivas, el tema de la higiene, lavarse las manos constantemente, el tema de la mascarilla, que como bien veis, la utilizamos e incluso hemos intentado producirla desde aquí con la tela misma de la melca y siempre esterilizándola bajo criterio médico. También el intentar mantener el distanciamiento entre las personas, el intentar parar la circulación a cierto horario, evitar las horas puntas, en este sentido, no por la circulación, sino por las temperaturas sumamente altas, porque también la insolación es otro elemento porque hasta ahora el tema del coronavirus no se ha concluido un cuadro definitivo. Y es una variedad, una gama constante de variar el criterio. No obstante, en los campamentos el tema del agua es un elemento clave para la prevención de cualquier tema de salud. El tema del medio ambiente es otro elemento clave. El tema del mantener el distanciamiento es clave. El tema de la higiene personal y de entorno. El tema también de la ventilación. Independientemente que estamos en unos campamentos al aire libre, mantiene también
se mantiene y es orientativo y es uno de los elementos claves el mantener esa ventilación cada X tiempo en los espacios de hábitats de las familias, y también la manera de elaborar y de ingerir los alimentos cotidianamente. Todos son elementos y últimamente en cara a la nueva apertura y a través de este tríptico de sensibilización intentamos promocionar el aumentar la defensa del cuerpo, independientemente de que tenemos un déficit en la canasta básica, intentar de qué manera de las hierbas tradicionales hacer infusiones que puedan ir, porque entre las infusiones también el té verde está incluido, el jengibre, otras plantas medicinales saharauis que también aumentan y mejoran la defensa. Gracias, Sira. Sí, sí. Creo que de dónde viene el peligro, esto de las fronteras. Entonces, ahora ya tenemos muy bien claro que hasta ahora en los campamentos no hay casos positivos. La prioridad es hacia las fronteras. Alguien que tienes que entrar de Mauritania o de otra parte, primero tiene que pasar por los centros de confinamiento. Esto es lo más importante para controlar muy bien esta situación. Que el peligro viene de fuera, no es de los campamentos. Y por eso de las fronteras con la de Argelia, con el Sáhara, para entrar a los campamentos es una vez por semana y tiene que pasar por los centros de confinamiento. Es la medida lo más importante y en el centro de frontera hay servicios de salud para también hacer su parte de esta misión de control de los casos positivos o posibles sospechosos casos y enviarle directamente a coordinar con el servicio del Ministerio de Salud para tratar seguir el protocolo de ellos en este tema. Gracias, Bohobeni. Planteo la siguiente pregunta. Bueno, como sabéis, dentro de poco empezarán a abrir las fronteras y habrá muchísima gente que viaje en los campamentos. En este sentido, se plantea si el Polisario, dentro de estas medidas de prevención, prevé limitar la entrada de algunas personas procedentes de países que tengan una mayor incidencia del COVID-19 y, en su caso, si se prevé la cuarentena para aquellas personas que lleguen procedentes de estados con alta incidencia de este virus. Nuestra sugerencia dentro de esas medidas es evitar los movimientos en este momento, de un punto a otro, sobre todo estando en una zona endémica, evitar, y esto ha sido incluso una orientación y una petición a la comunidad saharaui, esté donde esté, y a los cooperantes a su vez. En caso de que sea necesario de que lleguen a los campamentos, necesariamente tienen que cumplir la cuarentena. Es obligatorio, es una cuestión de medida preventiva. Tenemos cinco
centros de confinamiento, a través de los cuales han pasado ya 3.000 y pico personas, sin contar el estudiantado saharaui que estudiaba en Argelia o fuera, principalmente los de la secundaria y el universitario, porque hemos hecho un programa conjunto con el sistema de educación argelino y sanitario, que han hecho un confinamiento en los propios centros. Y la llegada ha sido a través de autocares fumigados y de antemano ya esterilizados, o sea, todo lo que iban a comer o consumir en ninguna ciudad argelina, por si acaso haya probabilidad de contagio. Por lo tanto, el tema de la cuarentena sigue en pie, se sigue manteniendo y es una de las medidas que estamos haciendo de manera rigurosa, igual que nuestra orientación, nuestra petición, nuestra sugerencia, que cada cual se queda hasta que pase este periodo y se pueda realmente, porque el propio trayecto, en el propio tránsito por las zonas endémicas ya de por sí se está poniendo en riesgo la persona que está haciendo ese trayecto. Gracias, tu micro, Fatma Al-Ghali. Ah, sí. Gracias, Gira. Teniendo en cuenta que no se dio ningún caso en los campamentos, ¿por qué decretó la República Saharaui el cierre de fronteras? Por las mismas razones. Estamos hablando de que los criterios son, independientemente de que tengas o no tengas cuadro, el mero hecho de venir de una zona endémica, hay una probabilidad de contagio. Hay unas medidas, en cada punto de fronteras hay un centro sanitario en el que se aplican las medidas de tomar temperatura, hacer una analítica, un test rápido a la población que esté llegando a los campamentos, pero también tienen que cumplir rígidamente el tema del periodo de cuarentena. Por lo tanto, el cierre de frontera es sumamente necesario. Cada vez se está cerrando más la zona cuando empezamos a confiar igual que el resto del mundo e intentar recobrar el ritmo de vida, pues hemos visto el brote, hemos visto también las reflexiones que han hecho los países limítrofes. Argelia ha dicho que tenía que revisar las nuevas medidas. La propia Europa está viendo también lo que le afecta. Mauritania, después de haber salido, fue el único país en la zona que ha redoblado 3 veces el número de afectados en solo 2 días. Por lo tanto, es un cuadro sumamente preocupante y la medida es por las razones que expuse anteriormente. De todas formas, me gustaría señalar un elemento. Veo que no hay conexión, pero me gustaría señalar el elemento que todos estos criterios están supeditados. ¿Sí? Que digo que todos estos criterios preventivos y de cierre de fronteras están supeditados a un comité de médicos y especialistas saharauis que están estudiando constantemente la situación y son los que le dan a lo que es el mecanismo a nivel de Estado que está trabajando en conjunto los posibles riesgos y las medidas a tomar, independientemente de que a nivel de gobierno esta comitiva es la que está velando para que se cumplen esas medidas.
Gracias, Gira. Bohebweni, ¿querías añadir algo? No, solo quiero aclarar una cosa, que el cierre de las fronteras, esto no quiere decir que nadie puede entrar. Los saharauis que puede ser, vienen de otra parte del mundo, puede entrar, pero hay que respetar las medidas preventivas y según el protocolo de la Comisión de Salud, que acabo de explicar, Gira, y tienes que pasar la cuarentena en los centros y solo esto, pero no es prohibido de entrar a los campamentos, y el cierre de la frontera es para tener un control. Ahora que no se puede hacer comercio con Mauritania con otros porque la situación en Mauritania ahora está mal, y un peligro grande, y no se puede no se puede abrir las fronteras con Mauritania, y como tenemos que seguir adelante con esta medida, y que es difícil porque la mayoría de la población de la zona liberada viven y sobrevivir de este comercio, de las fronteras, y como una de las prácticas que en de buenas prácticas y de buena relación entre nosotros y Mauritania, en este tiempo es de tiempo de lluvia en Mauritania. Entonces, normalmente las saharauis pueden mover sus camellos al territorio mauritano, pero en esta situación del COVID-19, eso no es posible. Por eso crearnos una dificultad. Hay que buscar piensos a estos animales, 2 años con la sequía, y es igual. A veces también si hay buena lluvia en el territorio liberado, los mauritanos pueden también enviar sus animales, sus camellos, sus cabras a nuestro territorio, y como una planta muy famosa que es de Ascaf, que le gustan los camellos, y que la leche del camello que toman Ascaf tiene su gusto muy bueno, y por eso los mauritanos le gustan también enviar a sus camellos. Es decir, este movimiento en las fronteras del comercio de los camellos, eso no es posible en esta situación. Esto es crear una vulnerabilidad grande en los territorios liberados. Esto poner a muchas familias de entrar a los campamentos. Esto crearnos una dificultad mayor para buscar más ayuda para a esta parte de nuestra. Gracias, Bohebweni. Para ir terminando, Héctor os plantea la siguiente pregunta. Pregunta: ¿qué países han hecho aportaciones para ayudar a hacer frente a esta situación en los campamentos? Entendemos que pregunta
por los países que no se han nombrado hasta ahora, aparte de Argelia, ¿qué países han ofrecido su ayuda para ayudar en esta situación? He hablado de la ayuda argelina. De las caravanas son 300, más o menos 300 toneladas. Esto, el hospital argelino. Esto también ayudarnos porque hubo un cierre en el mercado, que muchas empresas no se puede trabajar, pero hubo una creación de comisión entre ministerios argelinos, presidida por el Ministerio de Exteriores, para asegurar que que los actores humanitarios pueden comprar alimentos de Argelia. Entonces fue posible comprar harina, cebada, de pasta, de aceite. Esto gracias a dátiles, que muchas compras de MA y las tomadas por muchos países de las allegadas de ayuda humanitaria. Entonces, esta comisión trabajar con nosotros para facilitar también la compra y el envío de ayuda de Argelia. He hablado de los estudiantes, que miles de los estudiantes cogidos por parte de los argelinos, y el acceso de la ayuda humanitaria y de los camiones. La verdad, hubo muchas medidas de facilitarnos. Podemos hacer entrar cualquier ayuda en cualquier momento, a noche, a día, en fin de semana. Solamente una llamada de la media luna que hay un camión que va a entrar y que ellos lo facilitan esto. También los ONG que quieren entrar a Tindouf para hacer sus compras, para sacar el dinero del proyecto del banco, solamente el coordinador de la media luna, ir con ellos y a 30 minutos, 40 minutos hacer su trabajo. Entonces, son medidas muy importantes para facilitarnos y evitar que tener cualquier ruptura de los programas de ayuda humanitaria. Hay otros, como la parte de la ayuda humanitaria es una parte a través de las agencias de Naciones Unidas. En su parte mayor son contribuciones no orientadas. Esto para la ACNUR, y que la ACNUR tiene que orientar esta ayuda. Pero no podemos dar sí, hay muchos países como Alemania, como la Unión Europea, como Estados Unidos, como Italia, como España, tienen sus programas, sus contribuciones anuales. En este caso, todo el mundo ha tomado la decisión de, en vez de hacer llegar al PMA o a la CNUR, a otra organización ONG, el dinero de este proyecto a finales del año o a la mitad del año, todo el mundo ha tomado la decisión de entregar el dinero del proyecto inmediatamente. Esto nos facilita muchas cosas que el PMA de Programa de Alimentación Mundial, gracias a esto, que es posible de comprar estos productos de Argelia. Hay dos macrogrupos. Uno es lo que es la aportación que los países dan a través de los organismos internacionales, como bien mencionaba el presidente de la Media Luna Roja, que sí han apoyado, sobre todo
la propuesta hacia el COVID, que se centra principalmente en el tema de la canasta, o sea, la alimentación, el tema de la salud, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y la predisposición de países en específico. Hay países que han manifestado su interés en dar apoyos hacia el sistema de salud o hacia la situación sanitaria. En estos podemos mencionar Sudáfrica. Es un país reconocido en el tema epidemiológico y nos ha manifestado su predisposición, su disponibilidad en apoyar en este aspecto cuando haga falta, pero también ha estado asesorando criterios, etc. La Unión Africana, que reagrupa muchísimos países africanos y que han decidido de manera unánime hacer una aportación a los países miembros, sobre todo los afectados y los que han mantenido ese nivel de prevención que ha hecho que los países se siguen manteniendo. Desgraciadamente, hasta el momento en el mapa, afortunadamente por los saharauis, pero desgraciadamente por el continente, la República Árabe Saharaui Democrática es el único país, junto con Lesoto hasta hace bien poco, son los últimos que no había aparecido un caso. En este caso, solo la República Árabe Saharaui Democrática se mantiene sin ningún caso detectado, pero esa ayuda hemos sido beneficiados todos los países. En este caso, hemos recibido 2 aportaciones en material de protección y en equipos y en test, sean los de test rápido como del PCR, que es el test de mayor fiabilidad. El primer bloque ya lo hemos recibido, está distribuido en las wilayas, es el que se está trabajando con él en la frontera, pero también el segundo está ahora en Argel, que a través de nuestra coordinación y embajada en Argel se hará llegar a los campamentos dentro de poco. Esto quería solamente matizar, independientemente de que la ayuda de las organizaciones y organismos, pero como la pregunta refería a países, los países que podemos mencionar que como país haya manifestado su disponibilidad y su apoyo. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Gracias por vuestro tiempo, gracias por la aclaración, la aportación, en ponernos en situación. Hay mucha información que no teníamos de primera mano. Quería agradeceros la asistencia, daros ánimos, reconocer vuestro trabajo, que os ha tocado realizar una labor importante, una labor ardua en una situación complicada, en unos territorios en los que no solamente el hecho de estar confinados durante 40 años ya de por sí es complicado por estar en unos campamentos inhóspitos, sino que se agrava cuando desgraciadamente viene una pandemia de este tipo. Por lo tanto, esta labor es digna de admirar, daros ánimos, dar ánimos a la población, seguir este camino que es un ejemplo. Ya lo has dicho, Gira, la República Árabe Saharaui Democrática prácticamente es casi la única del mundo en el que no se ha diagnosticado ningún caso, y eso es un orgullo porque ha habido un trabajo importante detrás de prevención en unas situaciones en las que ningún otro Estado puede decir que podría conseguirlas de esta manera. Por lo tanto, animar a la población, seguir trabajando de esta manera y daros las gracias desde aquí y desde la IAJUS, como lo viene haciendo ya desde muchísimo tiempo. Se continuará denunciando, se continuará intentando visibilizar esta situación, se continuará intentando llegar a los rincones donde esto no se conoce y se tenderá la mano para que se oiga la voz. Muchísimas gracias a todos y saludos. Gracias a vosotros. Y la lucha continúa, como bien dice el lema
de otros la victoria es cierta y porque así lo es, en este campo, en el otro, que es político. Y quería, antes de culminar, dar las gracias a Yahus. Decía al principio, no solamente por este programa, sino el intentar, cuando la propia realidad de la pandemia, cuando la propia situación preocupante en cada sitio, en cada lugar, y que seguimos también deseando de que se salga pronto y se recupera esa dinámica en la que podemos ver a nuestros amigos, aliados y amigas que han estado aquí acompañándonos durante todos estos años de confinamiento, pero sobre todo también en este momento en el que se cierran fronteras, se cierra el acceso y el tránsito mutuo, han estado visibilizando esta realidad, dando a conocer la realidad de las zonas ocupadas, que es una de las situaciones más dramáticas de nuestro cuadro en general. Nos preocupan los presos políticos, nos preocupa la realidad de los activistas. Ayer han sido agredidos, anteayer y todos los días son víctimas de agresiones y cuando el mundo esté prestando atención todo, aún no se deja visibilizar esta realidad. Imaginaros cuando se intenta acaparar ese espacio por el tema de la pandemia. Seguiremos en la lucha, en espera de que pronto se recupere esta dinámica y poder abrazaros a todos aquí sin ningún caso de pandemia y del coronavirus. Gracias. Gracias, Gira.